tribunales significa, ¿cierto?, tener un periodo de discusión y también recibir la prueba. ¿De acuerdo? El tribunal conoce cuando recibe las alegaciones, las defensas y las pruebas. Hasta ahí es conocimiento del tribunal. Acuérdense que la discusión en materia civil en general está dada por los trámites de demanda, contestación, réplica y dúplica, ¿de acuerdo? Y de ahí el tribunal recibe la causa de prueba si hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, recibe la causa de prueba. Si eso no es así, puede citar a las partes de sentencia, ¿ya? Hasta ahí hay conocimiento y se rinde la prueba. Bueno, ahí el juez no solamente confirma las pretensiones y las defensas, sino que al conocer, o sea, conocer para los jueces no significa saber qué quiere uno o qué quiere el otro. Significa, además de saber eso, recibir la prueba para empezar a pensar, a decidir a quién le vamos a dar favor. Y eso es juzgar. ¿De acuerdo? Eso es juzgar. Hacer este análisis de las pretensiones, de las defensas, avaladas o no por la prueba que se rinde en el juicio. ¿De acuerdo? Y ahí viene la decisión, que se expresa sin lugar a dudas, señor Masferrer, ¿dónde? ¿Cómo se expresa la decisión del juez, el juicio que emite el juez? Cuando el juez lo expresa, digamos, ¿Sí? en esa sentencia. En la sentencia definitiva, ¿cierto? Sentencia definitiva. Ahí expresa entonces su decisión. Y ahí termina la fase de juzgamiento. ¿De acuerdo? Dando paso luego a la fase de ejecución. ¿Ya? Cuando hablamos de juzgamiento, está la decisión del juez y está la sentencia. ¿De acuerdo? Pero recuerden ustedes que la cosa juzgada solamente se manifiesta en qué momento, Betsabé. Pero pónganme atención a mí, si los apuntes los tienen ustedes, se los entregué hace rato. Si no, me dan ganas de irme. Como que me frustro. Betsabé, cuéntenos. Estamos en conocer, juzgar. Se juzgó, el juez tomó una decisión, ¿dónde la manifiesta? ¿Con qué resolución? Una resolución firme y ejecutoria. Claro, pero y esa resolución es la sentencia, ¿cierto? Sí. Ya, cuando está firme, ejecutoria, o sea, cuando todavía es posible impugnarla mediante apelación a otros recursos. Estamos todavía en la fase de juzgamiento, pensando en los momentos jurisdiccionales, ¿de acuerdo? Porque se puede hacer ejecutar lo juzgado si la sentencia no está firme. No, pues, ¿se fijan? Entonces eso confirma que la fase de impugnación es parte del juicio. Es parte del juicio porque la decisión no está firme y la decisión puede variar por el criterio de la Corte. Sí, pues, ¿se fijan? Entonces la decisión final del juicio no es la que emite el juez de primera instancia, sino que es la que en definitiva confirma o modifica el tribunal de segunda instancia si yo recurro. Si no recurro, va a quedar firme ejecutorial, ¿cierto? Que era la hipótesis más sencilla, no hago nada. ¿Bien? Ojo con eso, para tener claro cuándo parte y cuándo termina cada uno de estos momentos procesales. ¿Está claro? Uno puede recurrir ciertas veces solamente a... Como ciertas veces. O sea, que ante una sentencia recurrir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Es que lo que pasa es que en el sistema de recursos procesales depende del tipo de procedimiento, depende de la resolución, de esos dos elementos depende qué tipo de recursos pueden proceder. Ya no siempre proceden los mismos recursos contra las decisiones, ¿ya? Porque si uno pensara en las dos grandes categorías,
civil y penal, uno dice, la segunda instancia de la apelación es la Corte, ¿cierto? Súper lógico. Pero no es así, pues, porque en materia procesal penal no existe la segunda instancia. En materia procesal penal, como se juzga entre 3 jueces, no hay apelación. No existe la apelación en materia procesal penal cuando hay un juicio oral ante 3 jueces. Solamente hay un recurso de derecho, que es el recurso de nulidad. No hay instancia ahí. Es distinto. O sea, profesor, o recurres a la Corte de Apelaciones o recurres a la Corte Suprema. ¿Eso quiere decir? No le dije así. Es que es lo que entendí, pero... No dije eso. Voy a repetir lo que dije. Sentencia definitiva, Sentencia definitiva. civil, penal. Perfecto. ¿De acuerdo? Uno pudiera pensar, bajo una lógica simple, que está bien, que la segunda instancia es la Corte de Apelaciones respectiva, porque el recurso natural para llegar a la Corte, para la segunda instancia, es la apelación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, cierto? Es la apelación, siempre. Esa es la regla general. Pero no es así. Lo que dije yo es que dependía de la resolución y el tipo de procedimiento, qué recursos eran procedentes. Nos estamos contestando sobre una pregunta genérica, si hay alguna relación entre la resolución y el recurso. Sí, porque en materia penal, por ejemplo, no existe el recurso de apelación. Está suprimido. Solo hay recurso de nulidad. ¿De acuerdo? Pero en cambio en materia civil sigue siendo el recurso de apelación. Entonces el recurso de apelación, eso está aplicado más adelante en los apuntes, pero bueno, que bueno me lo preguntar porque me evito la lata de estarles diciendo ahí por los apuntes. Lo que pasa es que se habla de instancia cuando un tribunal puede conocer sin límites los hechos y el derecho. Ahí hay instancia. Por eso que se habla del tribunal de primera instancia, porque ese tribunal conoció los hechos, recibió la prueba, discusión, prueba, sentencia, todo. ¿De acuerdo? Aplicó el derecho, todo, sacó su sentencia. Ahí hay primera instancia. La pregunta es, ¿hay segunda instancia en materia civil? La respuesta es sí, porque el recurso de apelación es el recurso natural en materia civil. Hay segunda instancia hoy en día en materia penal cuando, ojo con la precisión, cuando se ha dictado sentencia definitiva por un tribunal oral en lo penal compuesto de 3 jueces. La respuesta es no hay instancia. ¿Qué hay? Hay un recurso. Igual que acá, pues acá hay un recurso, pero acá es de apelación. La apelación crea instancia. Cuando yo apelo, cuando es procedente la apelación y yo apelo, yo le entrego competencia completa a la Corte para conocer los hechos y el derecho. Por eso se habla de segunda instancia. ¿De acuerdo? En cambio, cuando está vedado el recurso de apelación, sea cual sea la circunstancia, esta es la más gruesa, que es cuando en materia penal. ¿De acuerdo? Hay también algunas materias civiles en las que la ley dice esta resolución es inapelable, pero eso es una excepción. ¿De acuerdo? En materia penal no hay segunda instancia. La Corte de Apelaciones nunca puede entrar a escarbar en los hechos acreditados por el tribunal oral en lo penal, porque como son 3 jueces y se hace un juicio oral público y contradictorio y tiene todas esas garantías asociadas a los principios que hemos visto, con el principio de inmediación, publicidad, todo eso, ese juicio es la máxima expresión de la garantía. Y por lo tanto los hechos que el tribunal oral en lo penal establece como acreditados son inamovibles para la Corte. La Corte no puede ponerse a modificar los hechos, porque la única manera en que la Corte pudiera hacerlo es que se repitiera el juicio oral en la Corte. Y eso es impracticable, es imposible. Entonces, solamente recursos de derecho, recurso de nulidad. Hemos leído varias disposiciones del recurso de nulidad, ¿se acuerda? ¿Qué artículo? Ese. Pero le sumamos 374 artículos. 374, ¿se acuerdan que vimos ahí cuando se impide al defensor? Ya, todo eso es un recurso solamente de derecho, errónea aplicación del derecho. ¿De acuerdo? Condenan al imputado, yo defiendo a una persona, lo condenan. Se establece que la persona ingresó al domicilio, qué sé yo, y sacó tal cosa. Yo digo que aquí se aplicó mal el derecho, se calificó mal
jurídicamente el delito, porque aquí el delito no es de robo en lugar habitado, sino de robo en lugar no habitado. Ejemplo que he dado varias veces también. Pidiendo que en vez de 7 años le apliquen 3. Y la corte puede acoger el recurso y aplicar 3. Porque estoy alegando hechos o derechos. Derechos. La Corte no puede modificar los hechos. En cambio, cuando apelo, la Corte puede modificar todo. Esa es la gran diferencia. Entonces, a la pregunta, ¿los recursos procesales tienen que ver, siempre se aplican los mismos recursos procesales? La respuesta es no. Depende de la resolución que se quiera impugnar. Porque hay procedimientos que permiten la apelación, que es la regla general, pero hay procedimientos como el penal ante el Tribunal de la Apelación que no lo permiten. ¿De acuerdo? Solamente recursos de derecho. En materia procesal civil también hay recursos que son solamente de derecho, que son los recursos de casación. ¿Han escuchado esa palabra, cierto? ¿Sí? Que no es contraer matrimonio ni capturar animales. No. Casación. El tribunal de casación, y ahí se responde la pregunta suya, puede ser la Corte de Apelaciones o puede ser la Corte Suprema, dependiendo por qué razón jurídica se pretende casar la sentencia. ¿Ya? Y el de nulidad también, el de nulidad penal va en general a la Corte de Apelaciones, pero hay una causal que llega directo a la Corte Suprema, que yo se las expliqué a ustedes a propósito de otro tema, la unificación de jurisprudencia, cuando hablamos de la jurisprudencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la jurisprudencia? Yo les dije que la Corte Suprema tenía un rol de unificación de jurisprudencia. Ese recurso es un recurso nuevo que está en materia penal y en materia laboral, expresamente consagrado. Ahí uno va directo a la Suprema. ¿Te fijas? Porque yo tengo un juicio penal, me va mal, voy a la Corte de Apelaciones con la nulidad y me va mal de nuevo. Y resulta que lo que está haciendo la Corte de Valparaíso es aplicar un criterio totalmente distinto al resto de Chile, y yo voy a la Corte Suprema. Voy de nulidad a la Corte Suprema para unificar jurisprudencia. Y ahí puedo llegar directo. Y hay otras causales también, pero depende de la resolución, del procedimiento y de las causales que yo alego. Ya todo es un sistema bastante complejo, pero que se estudia paso a paso, recurso por recurso. ¿Ya? Eso. Bien. ¿Dudas hasta acá? Entonces los límites de los momentos procesales son importantes porque marcan diferentes funciones que ejercen los tribunales, y ustedes saben que ya a propósito de la fase de especialmente de ejecución, surge ahí una nueva particularidad que tiene, y una manifestación, la manifestación más concreta de la obligatoriedad de la decisión que toman los tribunales, que es la posibilidad del uso de la fuerza, ¿cierto? De disponer que esa resolución judicial sea cumplida incluso por medio de la fuerza. Pero para hacerlo, los tribunales tienen que recurrir a otros organismos, ¿cierto? Porque el Poder Judicial no tiene el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza está dado especialmente en la fuerza pública. Si no, por nada se llama fuerza pública. Las policías tienen ese nombre en la Constitución, ¿cierto? Entonces, en ese caso ahí el Poder Judicial tiene una atribución que es muy, muy relevante, ¿de acuerdo? El imperio o el poder de disponer de la fuerza, incluso en la fase de ejecución de las resoluciones. Ya, eso es sumamente importante. Artículo 11 del COT. Hay otras normas y otros ejemplos, pero yo les voy a ir ejemplificando los más concretos, digamos, que hay, porque la propia Constitución también lo permite. Pero hay un aspecto que es relevante acá, porque no solamente la atribución que tienen los tribunales de disponer en la fase de ejecución incluso de la fuerza, tiene además una cláusula de obligatoriedad para quien recepciona esta orden.
¿Qué dice el COT? Que es lo mismo que dice la Constitución, pero leámoslo para que quede. Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar o hacer practicar las actuaciones de decreto, podrán los tribunales requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que de ellas dependiere, o los otros medios de acción conducentes de que dispusieren. La autoridad legalmente requerida debe prestar el auxilio sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide ni la justicia o legalidad de la sentencia o decreto que se trata de ejecutar. Ya, eso es tan o más relevante que la facultad que tienen los tribunales de disponer, ¿de acuerdo? Porque cierra ahí la posibilidad, ¿cierto?, de que haya como discusión, ¿cierto?, o se pretenda impugnar, o se pretenda observar, o decir, ¿sabe qué? Inoportuno o injusto. No. La facultad del tribunal se transforma en una obligación incuestionable para el órgano que se requiera para la ejecución. Por eso también que ustedes se van a encontrar en la práctica, se van a encontrar con que no es tan sencillo ni tan fácil que los tribunales otorguen fuerza pública. De acuerdo, el otorgamiento de la fuerza pública siempre en materia civil, estamos hablando especialmente, es efectivamente una disposición que se logra solamente cuando no hay ninguna otra alternativa. De acuerdo, cuando ya se ha intentado por todos los medios posibles dar cumplimiento a la sentencia, van a ver una manifestación de lo que les estoy comentando en el fallo que yo les subí para esta unidad, porque ahí vamos a revisar, ¿cierto?, una situación en la que finalmente se termina imponiendo una sanción pecuniaria a un alcalde que no da cumplimiento a una resolución judicial, pero luego de múltiples órdenes y notificaciones para que cumpla lo ordenado, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a la fase del procedimiento de apremio, que pueden ser arrestos, multas, porque el arresto lo vamos a cumplir ¿cómo se cumple el arresto? Cárcel. Sí, pero ¿cómo lo hacemos efectivo? Fuerza pública, ¿se fijan? Entonces, para llegar al apremio, en lo civil se usa ese término, para llegar al apremio